Descriptivo es aquel que se puede entender a través de los sentidos, dice Enrique básicamente. Normativo dice que es aquel cuando hay dificultad de entendimiento en el tipo, tenemos que hacerle una valoración jurídica social para poder entender un tipo penal. Mi pregunta es nuevamente, ¿el artículo 106 del Código Penal es descriptivo o normativo? Solamente les doy una de las dos alternativas que pueden contestar, no más. Normativo sería. Es difícil poder saber quién mata a otro. ¿Es difícil? Cuando es difícil, yo aplico lo normativo. Cuando es fácil, aplico lo descriptivo. Así de simple. Pregunta, ¿es descriptivo o normativo? Por ejemplo, si usted lee los delitos informáticos, ¿es descriptivo o es normativo? Normativo. Si lee la ley de los delitos ambientales, ¿descriptivo o normativo? Porque tiene que recurrir a la ley del medio ambiente, porque tiene que recurrir a la ley informática para poder entender ese tipo penal. Ya, mi pregunta es, ¿el artículo 106 es descriptivo o es normativo? Descriptivo. Pregunta, señor, dígame usted, ¿cuándo muere una persona? Cuando sus órganos están inertes, no. ¿Cuándo muere una persona? Porque entonces es dicho descriptivo, usted es el único que ha dicho normativo, yo le estoy preguntando. ¿Cuándo muere una persona? ¿Pero cuándo pierde la vida? Cuando el cerebro deja de funcionar. Esa es una tesis. ¿Es la única? ¿Qué pasa si deja de funcionar el corazón? Ya. ¿Cuándo entonces muere una persona? ¿Cuando hay cese de la actividad cerebral o cuando le ha dado un paro cardíaco? ¿O cuando se produce algo? Por ejemplo, el señor Cerati o el señor Carmona, ¿no? Cerati es de Soda Stereo, el que fue, ya falleció. Y el otro es el caso del señor Carmona, que estamos hablando que está en estado vegetal. Es lo que hasta donde yo he podido entender, ¿no es cierto? El caso de Lula Rodríguez, ¿no? Supongamos que fuera producto de un homicidio y quedó en ese estado. Mi pregunta es, ¿él está muerto o está vivo? El señor Carmona. Pero siguiendo esta tesis, ya había muerte cortical, que es muerte cerebral. O sea, y esa tesis tiene buena influencia. Ahora, hay otros que dicen, es los dos. Yo me asumo esa corriente que dice que tiene que ser, ¿no?, un paro cardíaco y el cese cerebral para que haya muerte. Porque inclusive, imagínese usted si la persona antes de quedar en estado vegetal ha dado un poder. Y ese poder, por ejemplo, para cobrar su pensión o lo que tenga, ¿cómo lo va a mantener así en estado vegetal? A través de eso, ¿no es cierto? Y el poder, cuando se extingue, cuando muere, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, sigue vivo, ¿no? Pero no quiere decir eso que lo que acaba de decir no sea incorrecto, ¿ah? Es una tesis que hay, que es fuerte. Ahora, mi pregunta es, o sea, es fácil, ¿no? Es descriptivo, fácil. Ahora le pregunto, ¿y cuándo consideramos una persona que es un ser humano? ¿Desde cuándo? Desde la concepción, desde las contracciones, desde la anidación al útero, desde que sale el parto. Estoy diciendo ser humano, no estoy diciendo persona. ¿Desde cuándo? ¿Por qué existe la píldora del día siguiente? Pregúntense. ¿Es la píldora del día siguiente? Si fuera concepción,
y tú utilizas la píldora del día siguiente, estás cometiendo delito de aborto. Pero si tú eres de la teoría que tiene que anidar el cigoto en el útero, entonces lo que tú has cometido con la píldora no es un antiabortivo, porque la píldora no es un antiabortivo, ya hemos hablado, y esa es la concepción que rescata el derecho penal. O sea, es la teoría de la anidación. ¡Qué fácil!, ¿no? Por eso yo sí le doy la razón a usted, es normativo. Miren, y si el tipo penal, el más sencillo, tiene características no solamente descriptivas, porque ahora sí, ¿no? Los dos, el 106 es tanto descriptivo como normativo, son los dos. Pero el más sencillo de los tipos penales tiene un contenido normativo. Fíjense. O sea, ¿qué significa eso? De aquí en adelante, que todos son normativos. Es por eso que pone pautas el causalismo valorativo en adelante y ya le dan esa característica de normativo. Fíjense. Material, ¿a qué se refiere? Al bien jurídico tutelado. Esto de acá, la culpa, en la culpabilidad sigue el dolo y la culpa, ¿no? Y la imputabilidad ya le hemos señalado, ¿no es cierto? Que es el discernimiento. Voy a hacer como una especie de paréntesis, ¿sabes? Porque yo hablé de esto. No, disculpe que le interrumpí. En la segunda parte, No, dígame. En la segunda parte menciona causalismo. El valorativo, neocantismo, normativismo, neocausalismo, son los nombres que van a encontrar, cuando lean van a encontrar. Y entonces ahí van a decir, pero no, eso no nos dijo, ¿cómo es eso? No, por ejemplo, ¿no? Ojo que con Kant se produce el tema de la libertad de América. Gracias a Kant debemos la independencia de todos los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque Kant tiene conocimiento a priori. O sea, antes, ¿qué es lo que importaba? La experiencia. Tú tenías que sentir esa experiencia de libertad, ¿no? Entonces, la experiencia de libertad que tú la tenías que tener, tenías que experimentarlo para saber que eres libre. Con Kant, ¿qué hemos dicho? Basta elucubrar, pensar en que existe libertad y punto, se acabó. Por eso que gracias a Kant le debemos eso. Y por eso que esta teoría reforma, por eso la filosofía reformó este concepto y por eso que le llamamos teoría neocantista, ¿no? En el irracionalismo, o sea, estamos hablando de 1933, ¿no? En adelante. O sea, estamos hablando hasta el 45, pues no la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hizo Adolf Hitler? Trata de crear su propio derecho penal con criterios nacionales socialistas, ¿no? Y para eso agarra juristas muy importantes como Danke y Chalmers para que creen, ¿no?, una teoría. ¿Y cómo crean esa teoría? Esa teoría la crean en base al incumplimiento de un deber. O sea, no hay, ¿sabes qué elementos del delito 28 cuartos? Eso no es un pepino. Acá vas a tener un incumplimiento de un deber. Punto, se acabó. O sea, porque era de corte militar. Entonces, si tú incumples un deber, cometes un delito. Punto, se acabó. Esa era la construcción nacional socialista. Pero ¿qué es lo que pasaba? Una cosa es la construcción teórica. Y Hitler fracasó en poder reformar la evolución de la teoría del delito. ¿En razón a qué? A que en la práctica, ¿qué es lo que pasaba? Los tribunales del pueblo, que así se le llamaban a los tribunales del Tercer Reich, que no eran tribunales del pueblo, porque en realidad eran tribunales que estaban administrados por militares, y solamente en la sala había militares, y se juzgaban tanto a militares que eran opositores de ese régimen,
como a civiles. ¿Qué sucedía en esa época? En esa época, los tribunales del pueblo aplicaban esto. Y lo peor de todo, ¿no? Que este señor, el mundo medio, se prestó para el nacionalsocialismo. Ese es el lado oscuro del mundo, ¿no? Para los que somos penalistas, siempre decimos, no es una lástima que el mundo medio, porque el mundo medio es como hablar de un Rosín, de un Jacob, de un Pérez, ¿verdad? Ojo, un Jiménez de Azul es una persona muy importante, ¿no? Se encontraron manuscritos firmados por el mundo medio cuando entraba a los campos de concentración, ¿no? O sea, se encontraron una prueba fidedigna de que él ha tenido, no sé si ha sido poca o mayoritaria, su participación en el régimen nazi. Por eso que después, cuando termine la Segunda Guerra Mundial, lo sacan de la cátedra. Y después ya, de un tiempo determinado, que fue un castigo para él, luego le dan su reconocimiento. Si es verdad, en tu vida también era lo que decía al comienzo, puedes haber obrado mal. Los hombres tenemos lados buenos y tenemos lados malos. Todos. Acá nadie se puede rasgar la vestidura. Pero lo más, digamos así, lo más penoso es que cuando tú cometes un delito, no interesa todo lo bueno que hiciste por la fe. O no interesa tu comportamiento bueno que hiciste. Basta que tú hayas tenido un desliz, alguna cosa pequeña, no, este es un hombre malvado, este es lo peor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal definición, no? Por eso que también hubo un reconocimiento después del mundo medio por toda su trayectoria, ¿no? Por todo lo que hizo por la dogmática penal. Pero hay que tomar en consideración que en esos años, ¿no?, había un joven de 26 años que escribió en plena época del racionalismo, escribió un pequeño artículo, ¿no?, que le llamó finalismo en 1933. Y nadie se apostaba por verse. ¿Quién será verse? Y ahora tenemos nuestro código finalista. O sea, ustedes prácticamente me han dado rasgos de que son finalistas, ¿ah? Eso quiere decir que ustedes son de la época del 30, en otras palabras. O sea, yo soy más jovencito que ustedes. Soy un chibolo prácticamente, ¿no? ¿Ah? Ahora ya estoy entiendo por qué algunas veces me siento joven, ¿no? La verdad, ¿no? Bueno, aunque también las chicas me cantan mayores, ¿no? También, por si acaso, también tengo ese lado. Bueno, entonces fíjense ustedes, hubo esta corriente. Otro paréntesis ya no. A ver, y acá se construye el finalismo. El finalismo, ¿no?, que sabemos que es la conducta típica, antijurídica y culpable. Miren, entonces, ¿qué se hizo? Se hizo lo siguiente: la imputabilidad, dijeron, vamos a pasarla acá a la culpa, a la culpabilidad. Ah, y esto de acá, que está aquí, lo vamos a llevar al tipo, pero como existen dos tipos, ¿no?, existe objetivo y existe tipo subjetivo, ¿dónde lo vamos a poner? En el tipo subjetivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto de acá es subjetivo o no es subjetivo, ¿no es cierto? Es subjetivo, porque viene desde lo antiguo, ¿no? Desde acá viene, desde acá pasa acá y se vuelve subjetivo. Y la pregunta es, ¿por qué Belsen lo lleva al tipo subjetivo, al tipo? En primer lugar, ¿por qué de la culpabilidad pasa al tipo? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Y luego al tipo subjetivo. ¿Por qué? Porque sigue siendo subjetivo. Pero el tipo en sí, en su totalidad, el tipo es objetivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué lo lleva ahí? Preguntemos. Hay una razón de eso. Fíjense ustedes.
Por ejemplo, cuando dice el Código Penal en el artículo 106, no voy a pensar que yo soy codiguero, ¿ah? Sino que con la práctica, ustedes saben, ustedes son colegas, con la práctica uno va revisando los artículos y se le va quedando, ¿no? Pero yo hablo del artículo más sencillo y más fácil. El artículo 106 del Código Penal, que dice: el que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de 6 ni mayor de 20 años. Eso es lo que dice el Código Penal. Si no me creen, revísenlo, ¿no? Eso es lo que dice. Ahí sí no creo equivocarme porque cada rato lo señalo como una especie de ejemplo, se podría decir, ¿no? Mi pregunta es: ¿ese artículo es doloso o culposo? No. ¿Por qué? Por la intención y voluntad. Al margen de la intención y voluntad, señálame por qué específicamente ese artículo es doloso. ¿Por qué? 106. Homicidio simple. El que mata a otro. Porque hay otro artículo que especifica que sea culposo. Porque hay otro artículo que especifica que sea culposo. O sea, cuando el artículo señala específicamente que es culposo, es porque es culposo, ¿no? Y cuando el artículo no dice nada, ¿qué es? ¿Culposo o doloso? Doloso. ¿Eso dónde está? No recuerdo muy bien, pero revisen el artículo 11 o 12 del Código Penal. Ahí lo van a encontrar. Que en el caso de la culpa está prevista, específicamente establecido en el Código Penal. Es el 11 o el 12 del Código Penal. Revísenlo y bien terminen, se van a dar cuenta que dice la razón. O sea, ¿dónde está el dolo y la culpa? En el tipo. En el tipo. Ahí está el dolo y la culpa. No se encuentra en el plano subjetivo para verse, ¿no? Por otra sencilla razón. Lo que sucede es que el dolo y la culpa tienen que objetivizarse. Lo subjetivo tiene que objetivizarse. ¿Cómo, por ejemplo, cómo nosotros podemos saber si la persona obró con dolo y con culpa? Y si ese dolo y culpa que se encuentra en la norma, o sea, es decir, en el tipo y no en la culpabilidad, ¿cómo podemos objetivizarlo a través del medio probatorio dentro de un proceso penal? ¿Cómo podemos objetivizarlo? Si la persona obró con dolo y con culpa. ¿Una pericia? Podría ser. ¿Qué le parece, por ejemplo, una declaración que rinda imputado? ¿Podemos determinar que lo hizo con dolo o que lo hizo con culpa? ¿Podemos determinar? El imputado no. Muy difícil. Porque el imputado puede Mentir. Ya tiene el derecho a mentir. Pero, por ejemplo, en el caso de Susana Villarán, ¿qué es lo que ha dicho? Ella ha reconocido, ¿no es cierto? Ya, ¿y eso qué? ¿Es doloso o culposo? Es doloso. Ahora, podría ser también una testimonial, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Que lo subjetivo se está revelando como algo objetivo. O sea, desde el punto de vista probatorio. Sí, dime. Justamente salió jurisprudencias diciendo de que las declaraciones de los imputados no pueden No puede considerarse como un medio probatorio, no es un medio de prueba. Sí, tienes toda la razón. Pero el problema resulta que a nivel de juicio oral, si tú por ejemplo, lo sacas al imputado para que dé su examen y dé su contraexamen, ¿no? Directo, etcétera, ¿no? Si tú lo sacas, el magistrado te va a decir: ojo, él sigue las reglas del testigo. O sea, es decir, que el imputado lo está convirtiendo en testigo. Y eso es el hecho procesal, ¿no? O sea, vas a tener que preguntarle al profesor de procesal. Porque si lo sometes a la regla del testigo,
ya cambió ya. Por eso ahí va a depender de la estrategia de litigación que pueda tener el abogado defensor. Porque si lo quiere poner como testigo, ya cambia la regla. Ahí está el tema. Yo sí comparto lo que tú dices, no es un reclamatorio. Tiene derecho a mentir, el testigo no, tú lo sabes. Ya, y si lo cambias a la regla del testigo, ya cambió. Ahí está el problema. Entonces, pero lo importante para Vences era, si bien es cierto es subjetivo, pero tenemos que verlo en un plano objetivo. ¿Ya? Esa fue la razón por la cual considero eso. Y otra cosa, no solamente es formal, sino también es material. Si se dan cuenta, es la suma de esto y esto. Esta suma de estos dos deriva en esto. No, ahí La antijuricidad formal y material. Se suma. ahí entraba el sistema inquisitivo. ¿Cuál es la antijuricidad? No, en las dos otras teorías que usted había planteado. ¿Cuál inquisitivo? ¿Dónde? ¿En qué parte? Lo que sí te puedo decir acá la culpabilidad es reproche. Y eso te agradezco porque me has hecho determinante. En cambio acá la culpabilidad es un juicio ético y es una relación de carácter psicológico para poder determinar el nexo de imputación. Mientras que acá la culpabilidad viene a ser un juicio de valor. O sea, todo evoluciona, cada elemento de la teoría del delito evoluciona. La próxima semana les traigo unas mini separadas, ¿ya? Mini separadas para que les pueda, pero si bien, ¿no? La próxima semana les digo mini separadas de esto, de acá. Yo tengo un cuadro semanal, pero no está de más que lo apunten, porque están apuntando de acuerdo a lo que ustedes están entendiendo, que es diferente, ¿no? De repente las separadas no lo entienden, sino es para que ustedes lo complementen. Entonces, esto también hay una evolución. Juicio de reproche, pues es el castigo en sí, lo que buscas. Ya juicio ético-social es diferente, porque hay conductas que tú las puedes considerar buenas, malas, etc., ¿no? Y este juicio de valor es la que vamos a ver, pero antes hay que ver esto. ¿Qué es lo que sucedía? Acá era la ley. Lo que dice la ley hay que respetarlo. Pero acá no. Acá es el bien jurídico tutelado, el bien material. ¿Qué sucedía en el tercer grado? Ya, mira, sí, ¿sabes qué? Para mí esa banderola que tiene la esvástica, tú agarrabas eso, lo botabas o lo rayabas o lo que sea. Si mi interpretación como un jurista o como un juez era que eso representaba algo importante, tú estabas cometiendo un delito. Si esta pared yo la declaraba que era patrimonio del tercer grado y tú me la destruías, yo consideraba que era delito. Hace un poco que nace la jurisprudencia de interés en el ámbito de la filosofía del derecho. O sea, es decir, que tú tienes una libertad antojadiza de interpretar lo que te da la gana por bien jurídico tutelado. Porque sabemos muy bien lo que nos impone el bien jurídico tutelado está en la norma por una interpretación teleológica, que es lo que persigue. No es que yo interprete lo que a mí me da la gana. ¿Dónde se hace eso? En los regímenes totalitarios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo pongo estado de emergencia, listo. Entonces algo ya es delito. O sea, ya estás vulnerando. No necesariamente haber marcado con la ley. Ya nos salimos de todo. Por eso ahí hay una vulneración al Estado, ¿no? De derecho. Entonces, ¿qué hizo Belsen? Hans Belsen lo que hizo, ¿no? Hans Belsen, ¿no? Lo que hizo, dijo, no, ¿saben qué? Yo voy a unir los dos. Claro, porque la ley va a la par con el bien jurídico tutelado, ¿no? Luego el juicio de valor. Ya. Entonces incluido la imputabilidad. Sí, imputabilidad. Listo. Ojo que la imputabilidad está en relación con la culpabilidad. La imputabilidad
también es subjetiva, porque eso hay que evaluarlo subjetivamente. ¿Quién es? Uno. ¿De dónde proviene el dolor? Mío. Entonces yo soy imputable, es subjetivo. Pero eso cambia desde esta perspectiva. Luego viene el conocimiento de la antipublicidad y luego viene la exigibilidad de otra conducta diferente, distinta. A ver,